La prisión, definitivamente un lugar al que nadie quiere ir. Alrededor del mundo existen prisiones variadas, de diferentes niveles de seguridad y en diferentes localizaciones, algunas más estratégicas que otras, pero al final siempre resguardando a las manzanas podridas de la sociedad. Las prisiones son altamente conocidas por la seguridad, los guardias sobrepotentes, compañeros poco confiables y una infinita aislación. Los presos tienen que enfrentarse a toda clase de amenazas dentro de la prisión y sobrevivir dentro no es fácil. Por eso, hoy les hablaré un poco sobre el Palacio Negro de Lecumberri. Situada en el Distrito Federal de México, el Palacio de Lecumberri, construida el 9 de mayo de 1885, fue erguida por órdenes de Porfirio Díaz. Este edificio serviría como penal hasta 1976, tiempo en el que miles de presos, hombres y mujeres sufrieron maltratos agresivos dentro de la prisión. El edificio podía albergar a un máximo de 800 personas, pero lo terrible fue que dentro llegaron a haber hasta 5,000 personas cumpliendo sus sentencias. El Palacio Negro de Lecumberri adoptó ese nombre debido a las atrocidades que se llevaban a cabo ahí dentro. Durante bastantes años fue temido por los criminales y los pocos que cumplían su sentencia ya no eran los mismos. Hay un libro de nombre La fuga de Lecumberri, donde un estadounidense de nombre Dwight Walker narra su estancia dentro del Palacio de Lecumberri. Nos narra cómo intentó traficar mediante una supuesta fractura un paquete de cocaína en el aeropuerto del Estado de México. Ahí es descubierto y arrestado. Cuando lo van a trasladar, lo meten dentro de una habitación vacía, lo mojan con una cubeta de agua fría y lo comienzan a electrocutar con aguijones para ganado. Una vez dentro de la cárcel, narra cómo algunos presos tienen privilegios y tienen celdas individuales, mientras los demás tienen que dormir unos encima de otros y con el miedo de las mordeduras de rata. Dwight también cuenta que muchos de los presos estaban ahí por crímenes que ellos no habían cometido, o que estaban ahí simplemente por contradecir al mandato. Todas las mañanas los levantaban alrededor de las 6 de la mañana, para tomar una ducha fría y almorzar. A diferentes horas del día, el guardia encargado de cada sección gritaba ¡Fajinas! Esta era la alerta para que los presos comenzaran a limpiar la prisión. Algunos de los presos limpiaban el piso con cepillos y los guardias caminaban sobre las manos de los presos o los obligaban a repetir limpiezas. Les escupían y los insultaban, recordándoles lo miserable que ahora en adelante son sus vidas. Uno de los guardias le daba privilegio a los presos que se les dejara violar por el ano o por dejarse chupar el pene por el guardia. Esto provocó algunas disputas entre nuestro protagonista y el guardia. Un día, un preso tiene una discusión con un guardia y el guardia decide ponerlo en su lugar mediante una golpiza. El preso es internado en la enfermería, pero pasado unas semanas no volvieron a saber de él. En otra ocasión, dos guardias se disponen a divertirse con un preso. Después de un rato, el preso se molesta, los empuja y sale corriendo, a lo que uno de los guardias le responde abriendo fuego. ¡Qué lástima! Otro preso que intentó fugarse. Días posteriores, los guardias envían a Dwight a la enfermería por una fractura hecha por ellos mismos. Dwight, tras su recuperación, conoce a una chica de fuera de la prisión que también habla inglés. Ella lo ayuda a desarrollar su plan de fuga, llevándole pertenencias femeninas en cada una de sus visitas. Y sí, lo adivinaste. Dwight tuvo que vestirse, maquillarse, caminar y hablar como una dama para poder pasar desapercibido de entre todos los guardias. Incluso relata que mientras iba saliendo junto a su cómplice, los guardias le silbaban por lo atractivo que se veía, recordándome ese lado lépero que todos los mexicanos tenemos. Y lo peor fue que literalmente salió por la puerta principal del lugar, sin mencionar que
Durante gran parte del libro, Dwight describía a los guardias como gordos, chaparros y prietos. El libro es muy bueno, yo lo recomiendo, ya que me salté muchos detalles y situaciones que Dwight relata en su estancia. Ahora, el Palacio de Lecumberri se transformó en el edificio del Archivo General de la Nación. Años después, decidieron agregar otros edificios dentro de Lecumberri, pero su sorpresa fue terrorífica cuando encontraron huesos humanos enterrados cerca de las salidas del lugar. Esto nos da paso a varias leyendas que se encuentran dentro del edificio, desde llantos de mujeres o niños, cuerpos colgados del cuello con sábanas, hasta un charro negro que intenta llevarte con él. Pero, sin lugar a dudas, el relato más claro es el que nos da uno de los veladores del lugar. Era una noche común, casi como cualquier otra. Yo estaba terminando de limpiar las oficinas de la recepción, que era lo que siempre dejaba al último de cada pesado día de trabajo, porque siempre era también el último lugar en el que la gente que trabajaba allí pasaba los últimos momentos de su jornada. Levanté unas pequeñas basuras que quedaban en el piso y pasé el trapo para limpiar el suelo por todo el lugar, para después llevar todas mis herramientas de trabajo a una pequeña bodega donde guardo mis cosas. La bodeguita estaba al final de un pasillo largo. Se podía escuchar el eco con cada sonido que emergía del silencio. No era la primera vez que pasaba por ese lugar, y sin embargo no me había podido familiarizar con los escalofríos que sentía cada vez. Esa sensación se hacía más fuerte cada día que pasaba. Esa noche había terminado más tarde que de costumbre cuando comencé a caminar por el largo corredor. Escuché un largo suspiro, que la verdad me hizo saltar de susto, pero por más que giré la cabeza para ver si había alguien, no pude ver nada. Me quedé sugestionado y no pude estar en calma de ahí en adelante. Solo salí y me fui a mi casa a descansar. Jamás, en los 3 años que llevaba trabajando allí, había escuchado algo así, aunque los compañeros que tienen más tiempo me decían siempre y con mucha certeza de que en el palacio espantaban. Los siguientes días seguí escuchando los suspiros, pero no me sentía con la confianza de contárselo a alguien, ni a mi familia ni a mis compañeros de trabajo. Quizá porque sabía que se iban a burlar de mí, porque finalmente alguno de ellos me estaría gastando una broma. Quizá también podría decir que me estaba volviendo loco y hasta me podrían correr. Perder el trabajo era un lujo que nunca he podido tener, y en ese momento ni lo deseaba. Una semana después de que escuché el primer suspiro, me llevaría el peor susto de mi vida. Trabajaba en el turno nocturno. Al caminar por el corredor sin mucha luz, escuché el suspiro nuevamente y rápidamente me volví sobre mis pasos. Había un hombre sentado en la silla de la recepción. Al caminar hacia él, vi su rostro demacrado. Mi corazón sintió una opresión y el estómago me dio vueltas. Un temblor se apoderó de todo mi cuerpo y mis rodillas se negaban a flexionarse para dar el siguiente paso. Sin embargo, seguí, a pesar de que podía desmayarme en cualquier momento. A pasos muy lentos, me fui acercando al extraño personaje. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? ¿Qué desea?, preguntaba mientras el miedo se apoderaba también de mi voz y me hacía tartamudear y hablar muy quedito. Aquel hombre me clavó una mirada muy triste y suspiró. Con indiferencia, agachó la cabeza y se encorvó un poco. Volvió a suspirar. No vino otra vez, me dijo en tono hastiado. ¿No vino quién?, le pregunté. Amalia. No vino Amalia. ¿No la ha visto usted? La curiosidad pudo más que mi miedo y me atreví a preguntar. ¿Quién es Amalia? ¿Trabaja aquí? Amalia es mi esposa. Como en una película que has visto por segunda o tercera vez, me comencé a dar cuenta de ciertos detalles. Llevaba un uniforme gris, sucio, gastado. Era un uniforme antiguo, quizá de 1940. No parecía ser un ente sobrenatural, solo un viejo, triste, cansado y solitario.
¿Por qué está usted aquí a estas horas? Ya se han ido todos. Volteé un instante para poner en el suelo una cubeta que traía en la mano, al mismo tiempo que recargaba el trapeador en la pared, mientras intenté hacerle otra pregunta. ¿Trabaja usted a...? Al volver la vista ya no estaba. Sentí, ahora sí, de veras, que me iba a desmayar. Me tuve que apoyar en la pared para no perder el equilibrio, mientras revisaba con la mirada cada rincón de la recepción. Aunque el hombre se hubiese esfumado sin hacer ruido inexplicablemente, sin haber cruzado por alguna de las puertas cercanas, yo estaba en el acceso más próximo, y era tan largo que es imposible que hubiera pasado corriendo sin que yo lo hubiera visto. Sin embargo, corrí a las puertas que estaban en la recepción, confirmando que estaban todas cerradas con llave y candados, gruesos candados. Aunque hubiera tenido las llaves, no hubiera sido posible que tan delgado y tan enfermo como se veía, hubiese sido tan rápido como para abrir el candado y la chapa, y aunque así hubiese sido, ¿cómo diablos volvió a cerrar los candados por dentro? Después de esa ocasión, nunca me fue más difícil volver a trabajar en el turno nocturno. La sugestión y mi miedo me jugaban muy malas pasadas a menudo, y comencé a enfermarme de los nervios. Las sombras parecían cobrar vida, y el frío de las paredes de la penitenciaría me provocaba un extraño sudor que corría desde mi nuca y a lo largo de mi espalda. No obstante, pasaron varios días sin que algún incidente similar al anterior me sorprendiera. Una noche no pude más y le pedí a Martita, la señora que tenía las copias de la llave donde se guardan los registros, que me diera acceso a esos papeles, contándole por supuesto la historia que estaba viviendo. Después de buscar por más de 3 horas en los viejos archivos, vi su fotografía. Era él. Se llamaba Jacinto, y a grandes rasgos les contaré su triste historia. Le apodaban el venado porque su esposa la había engañado con su compadre y le habían puesto los cuernos. Además, lo venadearon. El compadre y la esposa infiel planearon un robo y un asesinato. Ellos robaron y mataron a una señora muy rica que había contratado a Jacinto para que trabajara en su casa como albañil. Al darse cuenta de que esa señora tenía mucho dinero, entraron a la casa usando el juego de llaves de Jacinto y después de robar las joyas y cosas de valor, le encajaron un martillo tomado de la herramienta de Jacinto. En un largo juicio, la esposa atestiguó contra Jacinto alegando que había planeado todo. Él obviamente no quiso que su esposa fuera a la cárcel, así que aceptó todos los cargos con la falsa promesa de eterno amor. Cada viernes, Jacinto esperó la visita de su mujer, pero nunca más la volvió a ver. Solo 2 meses estuvo preso Jacinto, pues el último viernes que esperó a Amalia sin éxito, se quitó la vida, colgándose del barandal del segundo piso del pabellón 4. Al regresar, ya de madrugada a la recepción y después de tomar un cafecito con Martita, al caminar por el pasillo que era bañado por un solo amarillento foco de 40 watts, vi a Jacinto en la silla, esperando a Amalia. Me acerqué lentamente y con temor, pero sin miedo, me senté a su lado. Él me vio con su mirada triste y me volvió a preguntar por Amalia. Amalia ha muerto, le dije casi de forma automática. Él volteó a verme, pude ver sus ojos de cerca. Ahora sé que la expresión triste era dada por la forma de sus cejas y su frente, porque no tenía ojos. Levantó la vista hacia el cielo y sus brazos se abrieron para después ponerlos en el respaldo de la silla. Yo me caí con su movimiento. Instintivamente me eché hacia atrás. Su boca se fue abriendo, mientras un grito espeluznante salió de su garganta formando un horrendo... Su cuerpo se empezó a hacer como de humo gris y yo lo comencé a perder de vista. Se empezó a esparcir por la habitación y un olor terrible inundó la pequeña oficina. En ese momento, el pequeño foco del corredor explotó y me quedé casi a oscuras, iluminado por las torretas de las torres de vigilancia y quizá, no lo recuerdo bien, por alguna linterna de los guardias que pasaban haciendo sus rondas. Esa fue la última vez que vi a Jacinto. Después de un mes me ofrecieron un trabajo como intendente en el Palacio de Gobierno y salí de las frías paredes de Lecumberri para siempre. Pero nunca olvidé que en mi estadía conocí a un fantasma que creía estar vivo.
y su única esperanza para continuar entre nosotros era volver a ver a Amalia. Definitivamente, el Palacio Negro de Lecumberri guarda secretos inhumanos entre pared y pared. Secretos que no podremos ver, pero sí podemos sentir. Espero que les haya gustado. Soy Abiter y nos vemos hasta la próxima, colegas.